Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Esto lo hago por primera vez. Eh, He leído muchos documentos, he leído muchos libros, he investigado sobre muchas situaciones también, sobre nuestra Virgen de Guadalupe, ¿no? Existe un tema controversial, ¿no? ¿Existió o no existió la Virgen de Guadalupe? Vamos a empezar desde el pasado, antes de la conquista, ¿no? Antes de la conquista comentan muchos documentos actuales también de frailes y demás, que en el cerro del Tepeyacac, ya existía un templo, una pirámide, un teocalli, una casa sagrada, en donde se rendía culto a Tonantzin, a Coatlicue, a Teteoinan, la abuela, la madre de los dioses, nuestra madrecita, la de la falda de serpientes, la madre de Huitzilopochtli, la madre de la fertilidad de la tierra, y que al Tepeyac ya había peregrinaciones de mucha gente. Fray Bernardino de Sahagún es uno que lo comenta. Estos son documentos oficiales. Fray Bernardino de Sahagún comenta que a este lugar ya llegaban peregrinaciones desde muy lejos. Peregrinaciones de gente, de niños, de mujeres, de hombres, que llegaban a danzar, llegaban a bailar, llegaban a ofrendar para esta diosa, Tonantzin. Todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Después, en la conquista, obviamente sabemos que fue una destrucción cultural magnífica, completamente. Después de esta destrucción cultural, de enfermedades, de pestes, demás que se conocen igual en documentos, se destruye este templo de Tonantzin, esta pirámide, estos vestigios prehispánicos son destruidos y se construye la nueva capilla a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen, nuestra madrecita, ¿no? También muy famosamente conocida. ¿Qué sucede? Pues que en ese momento, después de la conquista, con fecha de 1531, un indígena llamado Antonio Valeriano, un noble de sangre noble, descendiente de Moctezuma, de gobernante de México, Tenochtitlán, escribe por propia voz, o sea, él refiere que escucha por el propio Juan Diego las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, Antonio Valeriano escribe este relato llamado Nican Mopohua. Este Nican Mopohua es un relato escrito completamente en náhuatl, un náhuatl poético, único y noble, incluso podríamos llamarle cantado. Este Nican Mopohua habla sobre las apariciones que tuvo la Virgen con Juan Diego, con el indio Juan Dieguito, conocido San Juan Diego actualmente. Conocido este indio, este indígena, que cuenta que iba hacia Tlatelolco, este indígena de Cuautitlán,
llamado Juan Diego Cuauhtlatontzin, que venía de Cuautitlán hacia Tlatelolco y pasa por este cerro del Tepeyac. En este cerro del Tepeyac se le aparece, él escucha pajaritos cantando, él ve luces únicas, maravillosas, nunca antes vistas. Y él cree en este relato del Nican Mopogua, él cree que está soñando, él lo cuenta así, él lo relata así, Antonio Valeriano, que también es un indígena noble. Relata que es único y que no cree lo que está viendo, parece estar soñando. Parece estar viendo algo de su imaginación. Piensa que incluso quizás había muerto. Cuando escucha una voz que lo habla, Juan Diego, Juan Dieguito, mi hijo, acércate. Y encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe hablándole, esta imagen ya muy conocida. Le dice quién es y le dice que vaya a ver al arzobispo Juan de Zumárraga, porque quiere que ahí en el Tepeyac le hagan una casa sagrada, una iglesia, una capilla. Recordemos que anteriormente aquí había un templo sagrado, un teocalli, una pirámide, un templo para los indígenas donde llegaban a adorar a Tonantzin, a Coatlicue, a Teteoinan, la madre de los dioses, la madre de la fertilidad, de la vida, la madre de todos nosotros. Y se le conocía como Tonantzin, aquí y allá, por allá y por acá. Entonces venía gente de muy lejos, actualmente Guanajuato, actualmente Querétaro, actualmente Puebla, actualmente Oaxaca. Venían todos a hacer peregrinación y traían ofrendas de flores, de cantares, de danzas, para ofrecerlas a la mamá Tonantzin, a la madre Tonantzin. Entonces surge este tema de las apariciones. Juan Valeriano la redacta en este Nican Mopogua, que tú puedes revisar personalmente, datado en el 1531, cuando surgen estas apariciones, y este escrito es aproximadamente de 1546, donde se cuenta esto que vive Juan Diego. Escucha esta voz, estos pajaritos, y cuando él la ve, todo su entorno cambia. Ve los nopales más verdes como esmeraldas, ve el resplandor de la imagen como con arco iris, por así decirlo. El propio Nican Mopogua lo relata. No son invenciones mías, esto yo también lo leí, vaya, no lo descubrí, esto ya estaba escrito, vaya, esto yo no lo estoy inventando, no son invenciones mías, esto ya estaba ahí. Anteriormente, entonces, vamos así como va la historia, anteriormente era un templo, un teocalli, un adoratorio de los indígenas hacia una deidad prehispánica, mexica, náhuatl. Actualmente, o en el tiempo de la conquista, surge esto de la guadalupana, Juan Diego, donde la Virgen le comenta que vaya a ver al arzobispo de Zumárraga, que lo vaya a ver y que le diga que ahí quiere una casa sagrada. Juan de Zumárraga no le cree y pide una evidencia, ¿no? Obviamente, pues oye, no te creo, tráeme evidencia de que es real esto. Entonces Juan Diego vuelve a regresar, vuelve a ver a la Virgen, se le vuelve a aparecer, y la Virgen pues le vuelve a decir que vaya, otra vez es negado, vuelve a regresar. Juan Diego tenía a su tío malo, Juan Bernardino, es el nombre que se menciona que es su tío, y este tío
tiene una enfermedad de la peste que trajeron los españoles, que era muy común en ese entonces. Entonces el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, pues está expensas a morir. Él, Juan Diego, está preocupado y pasa por alto lo que le pide la Virgen. Él quiere que su tío se sane y va a buscar a un fraile o a un padrecito para que le dé la extrema unción, para que ya lo despidan a su tío. Pero antes de llegar a buscar, se le aparece otra vez la Virgen y le dice lo que tiene que hacer: subir al cerro del Tepeyac nuevamente, cortar unas flores de Castilla, unas rosas de Castilla, que en ese entonces no se daban ahí, y menos en la temporada. ¿Por qué? Porque era mucho frío, era muy helado el clima, y no se daba en ese cerro, en esa altura, ese tipo de flores, ese tipo de rosas y demás. Entonces Juan Diego le dice que sí, pero que le permita ir a ver a su tío, porque está muy malo, y la Virgen le dice que no, que haga su voluntad, que ella se va a encargar de sanar a su tío. Y él le cree y hace eso. Va, corta las rosas de Castilla, o estas flores que le comenta la Virgen, que están en este cerro del Tepeyac, y va con el arzobispo nuevamente, con Juan de Zumárraga, con su tilma, y él enseña la tilma, y impregnada queda la imagen de la Virgen. Fray de Zumárraga queda impresionado con ver esta imagen, y entonces pues es donde le cree y dice, y se arrepiente, y guarda la imagen en su oratorio, y se arrepiente y le llora y le pide perdón, y crean o empiezan a levantar la casita sagrada de la Virgen de Guadalupe. Pasado el tiempo, pues Juan Diego quiere irse a vivir cerca de la imagen, ya que era muy devoto y vivió en castidad, por esta situación, ¿no? Es único, completamente es único este Nican Mopou. Después sigue el Nican Motecpana, que habla sobre los milagros, o los primeros milagros que realiza la Virgen de Guadalupe en favor a los españoles, a los naturales y a toda la comunidad en general. Se habla que después de esta situación de que levantan la casita sagrada de la Virgen de Guadalupe, surge una procesión del centro de la Ciudad de México, donde se tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la llevan en una procesión hacia el Tepeyac, a su casita donde quería que fuera levantada. En el trayecto, un indígena lanza una flecha por accidente, dice el relato, Nican Motecpana, lanza una flecha y le da a otro indígena, lo atraviesa en el cuello. Este otro indígena fallece, muere, por así decirlo, y en la procesión en la que van y llegan a la iglesia o a la capilla recién hecha de la Virgen de Guadalupe, y lo ponen a sus pies de la Virgen, de la imagen, y el indígena, se acerca a alguien, quita la flecha y lo resucita. Así como tal, el milagro está así escrito, yo no lo estoy inventando, el milagro así está escrito. La Virgen resucita a este indígena, por lo que todos se quedan asombrados, maravillados completamente por este gran milagro que acaba de ocurrir.
y todos se ponen contentos y el indígena puede volver a caminar, puede volver a andar, puede volver con felicidad a su casa, a su pueblo. Juan Diego pide estar cerca de la Virgen para poder barrer su iglesia, para poder estar cerca de ella, poder orar cerca de ella. Y Zumárraga le concede este deseo haciéndole una casita cerca, a un lado de esta capilla de la Guadalupana. Pasa el tiempo y el tío Juan Bernardino muere, obviamente, por el paso del tiempo. Aproximadamente se cuenta en los documentos que su tío tenía aproximadamente como 86 años cuando fallece y recibe el mensaje de la Virgen que va a morir y que no se preocupe, que va a ser cuidado su alma y su corazón en el momento de su muerte. También se tiene fecha de la muerte de Juan Diego en 1548, que fallece cerca de también a un lado de esta capilla de la Virgen de Guadalupe. Y es Antonio Valeriano, un indígena, que escribe este Nican Mopogua, que escuchó directamente de Juan Diego. Esta historia que todos conocemos como la Guadalupana, este canto que todos no sabemos. Digo, todos no sabemos porque todos en México, a lo alto y ancho de la comunidad mexicana, lo hemos escuchado. Y narra este mismo Nican Mopogua, este canto. Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana bajó al Tepeyac. Suplicante juntaban sus manos y eran mexicanos su porte y su faz. Por las tierras pasaba Juan Diego y se acercó para oírla cantar, después de oírla cantar. Entonces este canto que no sabemos muchos mexicanos es el Nican Mopogua cantado, obviamente. Se expresa con unas frases poéticas increíbles, hermosas, divinas y únicas también. El hecho de que esté en náhuatl es para que muchas comunidades lo pudieran entender, ya que pues después de esta conquista, pasada la conquista, de México, Tenochtitlán, pues muchas deidades son arrasadas, olvidadas, tiradas. Muchos templos, muchas pirámides, muchos teocalis son destruidos para imponer la nueva religión, la religión cristiana. Entonces surge una nueva religión. Antonio Valeriano escribe esto y luego después escribe Hueytlamahuizoltica, el gran acontecimiento de la imagen con la que se fue aparecida la Virgen a Juan Diego. Es único, la verdad es que es completamente único y especial. Después de esto, pues se cuenta en el Nicamotecpana los milagros que realiza, los primeros milagros que realiza la Virgen. Vamos a suponerlo así como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Milagros pues casi imposibles, en los que gente es sanada, gente es ayudada, gente es perdonada, y pues varía mucho en los milagros, pero ayuda a ambos, españoles y naturales. Después de esto, pues se levanta una gran capilla, una gran nación, una nueva fe, con esta imagen que deja la Virgen de Guadalupe a todos los mexicanos, ¿no? Durante esta situación en la que
se da a conocer la historia de la Virgen de Guadalupe, también existe un rechazo de los propios frailes. Fray Bernardino de Sahagún fue uno de los que comentó que le preocupaba que fueran a visitar a esa imagen, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que la fueran a visitar con el nombre de Tonantzin, porque la Virgen de Guadalupe no era Tonantzin, era otra cosa diferente. Tonantzin era una imagen de idolatría y satánica. Entonces Fray Bernardino manda escritos al arzobispado con su preocupación, preocupado porque adoraban o decían que iban a ver a Tonantzin, que iban a ver a esta madrecita, pero realmente este templo estaba edificado para la Virgen de Guadalupe. Bueno, los propios religiosos tenían una batalla entre ellos, entre que si fue verdad o si fue mentira. Unos decían que incluso Juan Diego no había existido, que Juan Diego solamente era un símbolo indígena. Otros decían que sí había existido y tenían fechas de su muerte. No existían fechas de su nacimiento, pero sí fechas de su muerte, y el propio Antonio Valeriano recoge este relato que según escuchó de su propia voz de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, originario de Cuautitlán. Bueno, esta historia continúa. Después de esta increíble batalla, porque otros frailes aseguran que esta imagen no fue un milagro. Esta imagen fue pintada por un indio llamado Marcos Zipac de Aquino. ¿Quién fue Marcos Zipac de Aquino? Fue un indígena noble también, con un don de saber pintar, saber esculpir, a un grado completamente único. Y frailes aseguran en documentos que la Virgen de Guadalupe no hace milagros, porque fue una imagen pintada por un indígena, por un indio. Entonces, entre ellos mismos existía esta batalla entre que era verdadera y no, era hecha, era pintada por alguien. Bueno, continúa, ¿no?, esta historia, pues sí, esta es una gran historia al final de cuentas. Yo personalmente no voy a decirte en qué tienes que creer, en qué sí creas y en qué no creas. El Nican Mopohua narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y documentos escritos, cartas, también evidencian que no era verdad, que los indios creyeran en eso era una falsedad, una falacia. Estaban en contra. ¿Por qué? Porque Tonantzin no era lo mismo que Guadalupe, les preocupaba esa comparación. Y como prehispánicamente ya existían peregrinaciones a este lugar, a este Tepeyac, a este lugar en la orilla del lago de Texcoco, pues ya existían desde antes que llegaran los españoles, durante la llegada de los españoles, y después, ya con la conquista, seguían llegando las peregrinaciones, y todos decían, vamos a ver a Tonantzin. Llegaban con flores, llegaban a cantar, llegaban a danzar, llegaban con comida, se hacía la gran fiesta, como decían por ahí, ¿no? Y los frailes no lo veían de una manera correcta, porque se comparaba a la imagen cristiana
la Virgen de Guadalupe con Tonantzin, la imagen idolátrica, la imagen prehispánica de los mexicanos. Bueno, la historia continúa. ¿Por qué? Porque desde ese momento en el que se aparece la Virgen, la imagen es un conflicto entre verdad y mentira, verdad y mentira, verdad y mentira. Y la imagen es estudiada desde esos tiempos hasta la actualidad. Le han hecho miles de estudios a esta imagen de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene facciones indígenas, tiene vestimenta indígena, con sus propias proyecciones o entendimiento. Su manto de color azul, azul verdoso actualmente, con las estrellas pintadas alrededor, que según narran que era la fecha de ese entonces en cómo el cielo estaba puesto, por cómo se apareció. El azul para los indígenas era símbolo de realeza, noble, único. El sol alrededor de la imagen daba a entender que era algo divino. El sol era algo divino y la luna daba a entender que vencía la noche. También dicen que tenía un listón negro en el vientre, en el que da a entender que la Virgen está embarazada, pero es completamente, tal vez, yo puedo decir una mentira, pero es completamente indefendible. ¿Por qué? Porque Juan Diego narra cómo se le apareció la Virgen, narra todo lo que vio en ese momento: el canto de los pájaros, los nopales, los mezquites, el follaje, lo que la Virgen le dijo, lo que escuchó. Entonces, no creo que haya pasado por alto que la Virgen estaba embarazada. Entonces, eso ya es otra cosa. Bueno, eso ya es cosa mía, ¿no? Tal vez. Sigue la historia y siguen los documentos. En 1999, Leoncio Garza Valdés, con investigaciones científicas, microbiológicas, arqueomicrobiológicas, este investigador iba a hacer una investigación porque el ayate, la imagen, estaba tal vez descomponiéndose o presentando alguna dificultad natural, y entonces se empieza a investigar esta imagen científicamente. Anteriormente se había también estudiado y se encontró que sobre la imagen actual existe una imagen pintada atrás de esta Virgen de Guadalupe, y se puede encontrar en libros del verdadero rostro de la imagen de Guadalupe, en libros que están en inglés y en español, que nos dan una facción diferente de la Virgen de Guadalupe: un color más claro de piel, unos ojos más abiertos, un rostro más definido y unos colores quizás incluso diferentes. Pero con esta investigación que realiza Leoncio Garza Valdés de 1999, él no quiere desmentir la imagen, él simplemente quiere investigar qué pasa con la pintura, porque él quiere estudiar estas bacterias, estos microbios que yacen sobre las pinturas y sobre la pintura prehispánica, ¿no? No es prehispánica, perdón, sobre esta pintura pues milagrosamente pintada, ¿no? Él la investiga con filtros UV, filtros electromagnéticos, con una cámara fotográfica,
Y en su estudio lo acompañan también religiosos de la Basílica de Guadalupe. También lo acompañan y le dicen y le hacen jurar que va a decir la verdad, nada más que la verdad. Leoncio Garza Valdés pues acepta y dice que sí, que va a decir la verdad y que incluso va a escribir un libro sobre esta verdad. El libro existe y se llama 500 años de la mentira, ¿no? Sobre la guadalupana, sobre un pueblo noble. Y lo que este científico investigador descubre es único. Nos deja a todos con la boca abierta, nos deja perplejos, por no decir otra cosa. Se cuenta, ¿no? No se cuenta, está registrado, bueno, pero en una entrevista que yo escucho que le hacen, Leoncio Valdés comenta que detrás de la Virgen de Guadalupe actual, la que vemos en la Basílica de Guadalupe, en la actual Ciudad de México, detrás de esta pintura existen dos pinturas más, o sea, son tres pinturas superpuestas o sobrepuestas, una sobre otra, sobre otra. Y la primer pintura actual data del año 1556 y tiene la firma M.A. Marcos de Aquino, Marcos y Pac de Aquino, lo cual los propios frailes y religiosos ya daban a entender desde muchísimo antes que la imagen era una figura pintada por un indio, un indígena. No es menospreciado porque pues, es una obra de arte maravillosa y única en su existencia. Pero los indígenas pues la adoraron al grado que se preocuparon los propios religiosos, porque decían que creían que la imagen hacía milagros y no era verdad. Esta investigación, esta realidad de Leoncio Garza Valdés de 1999 demuestra dos pinturas atrás de esta pintura actual. Yo no te lo estoy inventando, ni tendría por qué inventártelo, pero sí te puedo dar mi opinión. Claramente tú puedes dar la tuya. Esta pintura, esta primer pintura que se descubre, se muestra la imagen de la Virgen de Guadalupe con un bebé en brazos en el lado izquierdo, en sus manos del lado izquierdo. Entonces se muestra a la Virgen de Guadalupe con un bebé, con los rayos detrás, la luna en sus pies, el ángel sosteniéndola. Una imagen muy igual que te voy a dejar por aquí, de una figura que existe en España, Extremadura, conocida como los coros. Una imagen en la que se podría haber basado Marcos y Pac de Aquino para realizar la pintura de la Virgen de Guadalupe, que es pintada. Este estudio científico dice que después de esta primera pintura fue pintada de blanco, borrada, y encima se pinta otra pintura, aproximadamente por el año 1629. Estamos hablando casi aproximadamente 100 años después, un poquito antes. Se cuenta esta historia, bueno, no se cuenta, está el registro de esta historia, y quien la pinta está registrado como Juan de Urrua, Juan de Arrua. Existe el nombre y existe el documento donde le pagaron por pintar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, después
es sobrepintada, también es borrada con pintura en blanco y sobrepintada otra vez la Virgen de Guadalupe por el mismo autor. Este autor, que es de una madre indígena y de un padre español, artista que es pintor y escultor, pues tiene un documento en el que se comenta el pago por haber pintado a la Virgen de Guadalupe actual, la que se venera actualmente en la Basílica de Guadalupe, en la Basílica de la Virgen. Entonces, fíjate cómo es esta historia. Ya llevo aproximadamente un poquito más de media hora contándotela, pero estamos platicándote desde anterior, durante, de y después de. Entonces, la pintura primera, la pintura primigenia, la original, trae una virgen con un bebé en brazos desnudo, un bebé Jesús, una pintura con una firma que dice M.A., relacionada con Marcos de Aquino, Marcos Ipac de Aquino. Entonces, este registro existe por esta investigación que se hace. Este es un investigador de arqueomicrobiología. Él quería estudiar unas bacterias en la pintura que estaban deteriorando la pintura, pero este estudio fue simplemente de chiripa, fue simplemente un accidente. Pero este estudio dio a conocer esas pinturas anteriores que ya hacían sobre esta pintura actual que se conoce, que no es un ayate de maguey, que también el material fue identificado como cáñamo, tela de cáñamo, ultra resistente. No hago de menos la imagen de la Virgen, no la hago de menos, la hago completamente única, la hago completamente responsable. No te estoy diciendo que me creas, la verdad no te estoy diciendo que me creas, ni te estoy tratando de convencer, simplemente te estoy diciendo lo que pues yo en mi querer entender, descubrir o aprender, descubrí sin querer queriendo también, porque muchos estudios son realizados a partir de que la imagen aparece milagrosamente. Muchos religiosos comentan que Juan Diego nunca existió, que fue un símbolo indígena, un representante de los indígenas. Yo personalmente creo que si existió, fue un indígena noble, porque no cualquiera podría acercarse al arzobispo, a Juan de Zumárraga. No cualquiera podía acercarse y decir: quiero hablar contigo, me pasó esta situación, vi esto. Entonces no cualquiera. Entonces, si Juan Diego existió, fue un indígena noble, o tenía una situación social diferente a cualquier indio, a cualquier indígena. Antonio Valeriano escribió este documento del Nican-Mopogua según por propia voz de Juan Diego, y existen fechas de su muerte de Juan Diego. Después, lo que sabemos, ¿no? Pero muchos religiosos frailes dicen que no. Entonces existe una batalla entre los mismos religiosos de que si existió o no existió la Virgen de Guadalupe, existió o no existió Juan Diego, ocurrió o no ocurrieron los hechos de las apariciones, como en Nican-Mopogua, en donde pues pasa toda esta situación. Existe una batalla entre ellos mismos, donde dicen que sí, donde dicen que no. Uno refuta y otro parece decir que no, que sí fue verdad, y uno refuta que no fue verdad, que es una imagen hecha por un indio de la sociedad, y que la imagen no hace milagros, que la misma imagen, los mismos indígenas y españoles le dan esta sobrenaturalidad. Es muy bonito el relato del Nican-Mopogua, el Nican Motecpana,
el Huitlamahuizoltica, este gran acontecimiento. Es muy bonito y de una manera poética, es muy increíble, es muy majestuoso, de una manera poética completamente única. Pero los documentos después y las investigaciones después, pues dan a entender que todo fue un bonito engaño. Yo no te trato de convencer, no te trato de poner una mentira o una verdad. Tú tienes la última palabra, y si eres religioso, con el corazón me disculpo. Si eres creyente de las apariciones, con el corazón me disculpo, porque no estoy tratando de ofender a nadie. Lo que yo vi y lo que yo leo y lo que yo encuentro es lo mismo que tú puedes ver, encontrar y leer. Y no todos se dan a la tarea de hacerlo. Entonces yo te comento estos documentos: Nican Mopohua, Nican Motecpana, Huitlamahuizoltica, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Juan de Zumárraga, Antonio Valeriano, y las investigaciones que se hacen pues cerca de nuestra actualidad en 1999. Leoncio Garza Valdés, un investigador de arqueomicrobiología que no buscaba desacreditar la imagen, que buscaba buscar bacterias que estaban afectando y deteriorando la imagen, y se le reveló todo esto. Se le reveló que hay dos imágenes atrás de la misma. En el mismo Nican Mopohua o Huitlamahuizoltica se puede apreciar la imagen de la Virgen, aquí te la voy a dejar, con la Virgen con corona, y la Virgen que actualmente vemos en la Basílica de Guadalupe no tiene corona. La Virgen de Extremadura, España, de los Coros, como se le conoce, también te dejo una imagen aquí. Es la imagen tal vez similar o igual de la Virgen de Guadalupe con un niño en brazos, en la cual se cree que se basa Marcos y Pac de Aquino para crear a la Virgen de Guadalupe, que pues realiza este grandísimo milagro. Otra curiosidad más: el ayate de la Virgen de Guadalupe mide aproximadamente entre 1,75, 1,70 de altura. Entonces imagínate, Juan Diego tuvo que ser una persona súper altísima, un atlante en vida, para poder desabrochar su ayate y mostrárselo a Juan de Zumárraga. O sea, tuvo que haber sido una persona grandísima, porque el ayate, o la figura como se conoce actualmente, que no es un ayate de Ixtle ni de maguey, es de cáñamo, es inmensa, es grande. Entonces, para que una persona la llevara amarrada y demás, es casi imposible practicarla en vida y en el milagro. No creo que... Bueno, no voy a decir mi opinión como tal, ¿va? Respeto tu fe, respeto tu creencia. Creo únicamente pues en la verdad, en lo que existe. Los relatos del Nican Mopohua son únicos y poéticos y maravillosos, que son creíbles, realmente son creíbles. Pero los mismos religiosos de la época desacreditan esta aparición, desacreditan lo que existe. Entonces, para mí, pues haz de cuenta que entre los bandos yo me encuentro en medio. No digo sí creo y no digo no creo, simplemente buscar la coherencia real. Pues antes ahí estaba un templo dedicado a Tonantzin, a Coatlicue, a Teteoinan, y ya existían peregrinaciones que venían desde muy lejos a este lugar a dejar ofrendas,
a danzar, a hacer unas fiestas, a convivir, a dar gracias, a pedir salud y demás. Durante la época surge esta situación de las apariciones, pero seguían viniendo peregrinaciones. Después surge lo de la peste, que mucha gente empieza a morir, mucha gente empieza a fallecer, y entonces hacen una peregrinación en la que van y piden sobre esta situación, y tiempo después pues la gente deja de morir por simple curiosidad. Pudo haber sido por el milagro, pudo haber sido por la inmunización, ¿no? La tecnología ha avanzado bastante, y no estoy tratando de convencerte, te lo juro y te lo prometo, de que creas o de que no creas, es tu decisión. Yo comparto la opinión y comparto lo poquito que pude ver y aprender de estos documentos, de estas investigaciones, y que lo hago con el corazón. La Virgen de Guadalupe es la base de la fe mexicana, porque es en lo primero que se cree después de la conquista. Cuando los españoles llegan, recordemos que se destruyen muchos templos, muchos teocalis, muchas casas sagradas de muchos dioses, y dioses son sustituidos por figuras cristianas. Muchos dioses como Tlaloc, muchos dioses como Quetzalcóatl, muchos dioses como la propia Virgen de Guadalupe y Tonantzin, Tlaloc con Juan Bautista, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl con el propio Jesús, entre muchísimos otros más. Y también hubo pueblos a donde no llegaron, y las ruinas ahí están, ahí siguen. Resistencia espiritual, ahí sigue, la gente sigue haciendo danzas. Esas danzas prehispánicas que eran para otras deidades se las ofrecen a las nuevas figuras cristianas, católicas, ya es una mezcla. Entonces la Virgen de Guadalupe es la base de estas nuevas creencias, para dar paso a lo que se conoce actualmente. Muchas iglesias, muchas figuras cristianas tienen un antecedente aquí en México prehispánico. No hablo de otros lados, hablo de aquí en México. Entonces, ahora mi opinión es esta. La Virgen de Guadalupe, ¿se apareció o no se apareció? Puede haber sido verdad, pudo haber sido mentira. La Virgen de Guadalupe no estaba embarazada. ¿Por qué? Porque no lo hubieran pasado por alto en las redacciones. Entonces, esto de que la cintura o la cinta negra en el vientre significa embarazo, y la flor que trae en el vientre significa el nacimiento de Jesús, personalmente no lo creo. Porque no lo hubieran pasado por alto, hubieran comentado, lo hubieran escrito. Si escribieron sobre el canto de los pájaros, las luces, cómo se veían las plantas, las flores, no hubieran pasado por alto este hecho importantísimo. Si apareció o no apareció, solamente Juan Diego lo sabe. Y si Juan Diego existió o no existió, pues solamente Juan Valeriano lo sabe. Y si existió o no existió, solamente los frailes que refutaron la verdad contra la mentira y la mentira contra la verdad lo saben. Pero los mexicanos creemos en eso, y es una base, y es algo hermoso, es algo divino, es algo único. Combinado con lo prehispánico y la cultura española, pues es esa fusión de ambos. ¿Por qué? Porque la Virgen ayuda tanto a los naturales como a los españoles. Entonces es algo único. Esto simplemente es mi opinión, y esto tal vez no tenga ninguna validez, ¿no? Ya tú tienes tus propias conclusiones. Tú sabes si creer o no creer. Yo no te lo inculco ni te lo infundo. Comparto. Solamente lo comparto. Y agradezco tu tiempo. Gracias por ver este video. La verdad es que gracias por ver este video. Tal vez yo estoy mal, tal vez estoy incorrectamente verificando documentos, o tal vez yo estoy bien. Tampoco
voy a decirte, pues yo simplemente comento lo que pienso, lo que creo, lo que para mí es verdad. Y como dijo Leoncio Garza Valdés, creo que todo fue un engaño muy bonito, muy bonito. Antes de nuestra Tonantzin, nuestra Coatlicue, nuestra Teteoinan, durante de nuestra Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe que también está en España, Extremadura, la Virgen de los Coros, aquí te dejo imágenes, y después de la Virgen de Guadalupe que conocemos actualmente y que actualmente sigue obrando milagros y los va a obrar durante muchos años más, aunque no la entendamos mental o psicológicamente. Lo que sí entendemos es la necesidad de una madre. Y eso fue lo que nos dejó la Virgen de Guadalupe, o las palabras que crearon o inventaron o dejaron. Si tú crees en extraterrestres, eso que se apareció tal vez tiene origen extraterrestre. Si tú crees en lo divino, eso que se apareció tiene un origen divino. Si tú crees en lo prehispánico, eso que se apareció fue la propia diosa prehispánica. O eso que no se apareció simplemente fue una invención maravillosa, porque después de mucha muerte de mucha gente y de enfermedades, tenía que volver a florecer la grandeza de nuestros ancestros, y esta fue esa fusión de culturas y de religión, porque se fusionó la religión española con la religión mexicana, la religión de México, Tenochtitlán. Se fusionó y los propios españoles no querían aceptarlo. Los mexicas, los aztecas, los nahuas, los otomís lo aceptaron a su visión y a su manera. Pero los religiosos no lo aceptaban, tanto así que refutaban y decían que era mentira la situación y las apariciones de la Virgen. Juan Diego, la pintura milagrosa sobre el ayate. Tanto así que sobre estudios, pues la ciencia y la verdad demuestran esto que yo te platico. Anterior había una imagen, luego fue pintada de blanco, puesta otra imagen, luego fue pintada de blanco y luego puesta otra imagen, que es la actual que vemos. La primera se encontró con un bebé con la firma MA, Marcos de Aquino. La segunda fue por Juan de Urrua o Arrua. Y la tercera igual, y fue con un pago que le dieron a este personaje por haber pintado la Virgen. ¿Quién le pagó? ¿Quién le dijo que la pintara? ¿Quién le dijo que la renovara? Actualmente ha sido retocada y demás, y personalmente, con todo respeto te lo puedo decir, la imagen está incluso, a diferencia de la anterior, está pues mal restaurada, ya que cambian hasta las facciones de la propia Virgen de Guadalupe. Cambian las facciones de su mirada, cambian las facciones de sus ojos, cambian las facciones de su vestimenta. Que sí hay hechos muy curiosos. La Virgen de Guadalupe tiene espalda, o sea, nosotros la vemos de frente, pero en la parte de atrás se ve el manto azul con las estrellas, y es donde pues esta realidad o esta historia se conecta, de que así como están acomodadas las estrellas en su manto, estaban acomodadas ese día cuando se apareció, en 1531. La mente da vueltas, todo da vueltas, la realidad no se conoce, no se sabe. Pero la realidad es que ahí está. Tú puedes ir a visitar la imagen de la Virgen, puedes ver los templos, las iglesias, las capillas. Puedes ver esta investigación de Leoncio Garza Valdés. Puedes ver estas imágenes que incluso aquí te voy a estar dejando. Yo no tengo la última palabra, respeto tu creencia, respeto tu punto de vista. Y este es el mío, No estoy aconsejándote ni nada, solamente estoy
dando a conocer los pequeños o pocos documentos o muchos que yo he visto, he leído, he investigado, y tú también lo puedes hacer. No es una invención. Entonces, en esta bonita época que se acerca, épocas decembrinas de la Virgen de Guadalupe, pues es muy bonito también saber la verdad, saber el pasado entre la verdad y por qué también se le llama de una forma, ¿no? Tonantzin y Guadalupe. Guadalupe significa en el río de los lobos y es una palabra que viene del árabe. En el río de los lobos. Eso significa Guadalupe. Tonantzin significa nuestra madrecita. Coatlicue significa la de la falda de serpientes. Teotihuacán significa la madre de los dioses. Entonces, es como te digo, la cultura mexicana la vio con su propia visión, la entendió con sus propias figuras, la entendió con su propia imagen. Es una imagen bellísima, a una manera pintada bellísima, o un milagro único, completamente realizado, único. Lo que tú quieras creer, ¿vale? ¿Crees en los extraterrestres? Puede ser. ¿Crees en lo divino? También puede ser, como puede no ser verdad, incluso que haya sido un milagro. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te quiero mucho, gracias por este tiempo y pues tápate bien, hace mucho frío, tómate un cafecito, unas galletitas y espero que nos veamos o nos escuchamos en el próximo. Estos pensamientos de un tolteca, muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue. Ponle play.